Yatra, Rata, ¿no? Se refiere a carroza, Yatra, fiesta. Entonces, este festival se celebra hace muchos miles de años. En realidad, la historia es que el rey Indradyumna Swami, ¿no? Tenía el gran deseo de adorar una forma del Señor. Balaram, Krishna, Subhadra. Krishna es la suprema personalidad de Dios, la forma original del Señor, Sarva Karana Karanam, la causa de todas las causas. Y el Señor tiene muchas expansiones. Una de esas expansiones es Baladeva o Balarama. En realidad, Balarama es Krishna también. Pero ¿no? Se presenta como el hermano de Krishna. Cuando Krishna apareció, antes de la aparición de Krishna, apareció Balarama. Entonces, como dice el rey Indradyumna, quería adorar esas formas del Señor, bueno, vive de su padre, hermano de Krishna. Y apareció un tallador, escultor en el palacio. Y él estaba dispuesto a tallar esas deidades, esas formas del Señor, bajo una condición. Entonces, que nadie lo perturbara mientras que estaba preparando esas formas. Entonces, no se logró, consiguió los troncos para tallar las deidades. En Mayapur, en India, todavía son unas deidades grandes, ¿no? Así grandes. Y entonces empezó el trabajo, pero el rey estaba muy impaciente, ¿no? Lo que se duró mucho tiempo y el rey no toleraba esperar más. Y un momento abrió la puerta un poquito así, ¿no? Solo para ver qué estaba pasando dentro del taller. Y vio las deidades, pero el tallador desapareció y dejó esas formas medias terminadas. Pero el rey Indradyumna, al entrar y ver las deidades, le gustaron mucho esas deidades, aunque estaban medias terminadas. Y esas son las deidades que estamos adorando, o que se adoran, como dije, hace miles de años. Y cada tanto se renuevan, ¿no? Hay una predicción, ¿no? ¿Cómo se dice? Un plan divino de cada tanto en la orilla del océano, ahí en la India de Occidente, en Puri, aparecen 3 troncos, ¿no es cierto? Y esas deidades después se instalan y desde mucho tiempo, como decimos, se están adorando en Jagannath Puri. Ese festival de Jagannath Puri atrae muchísimos peregrinos. Millones de personas toman parte en ese festival. Y bueno, entonces la historia es que nuestro maestro espiritual, Srila Prabhupada, ¿no? Ya siendo muy joven, sentía el deseo de ver a Jagannath. Cada tanto iba a una estación de tren para ver cuándo costaban los pasajes a Jagannath Puri, ¿no? Y aún más joven, como niño, expresaba su deseo a su padre de también celebrar Jagannath, el festival de carroza, ¿no es cierto? Y insistía, pero el padre no tenía mucho dinero, entonces consiguió algo que en realidad no servía, o se rompió, no recuerdo la historia exactamente. Y al escuchar el niño llorando, se acercó una señora y preguntó por qué está llorando ese chico tanto. Y el padre reveló, sí, desea tener un carro para celebrar el festival de Bhattacharya.
Entonces ella le ofreció un carro. Dice, yo tengo un carro por ahí que no lo uso, se lo regalo. Entonces Pablo empezó a hacer sus propios pequeños festivales de Ratha Yatra, con los niños del barrio, así decir, ¿no? Y cuando la gente mayor, ¿no?, empezó a escuchar el Ratha Yatra, también se atraían y se quejaban que nadie los había invitado, ¿no? Y el padre decía, esto es un juego de niños, ¿no?, que van a hacer la gente mayor ahí, ¿no? Pero de todas formas, entonces ya desde muy joven, Pablo estaba jugando en Ratha Yatra. Bueno, entonces Srila Prabhupada llegó a Occidente, ¿no? Nuestro maestro espiritual, Srila Prabhupada, llegó a Occidente en el año 1995. 1965. Bueno, entonces, después de haber estado un tiempo en Nueva York, había comenzado el primer templo en Occidente. Habían devotos, una pareja, Mukunda y Janaki, le contaron que tienen amigos también en Santa Fe. ¿Santa Fe? Sí. San Francisco. San Francisco, ¿no?, en California. Entonces, como estaban muy apegados, bueno, muy agradecidos a Srila Prabhupada por hacerle hecho devotos. Entonces ellos también querían compartir con sus amigos, ¿no?, en San Francisco. Entonces Prabhupada fue acompañado por los devotos. Y en esta época San Francisco era el meca de los hippies en Estados Unidos. No todo el mundo iba a San Francisco para ver la nueva onda, ¿no es cierto?, y experimentarla. Y resulta que en los años 60 y también en los 70, ¿no?, apareció un fenómeno también en Europa, en Estados Unidos, que muchos jóvenes empezaron a rechazar los valores que les había enseñado, ¿no?, y las tradiciones familiares en búsqueda de un sentido más profundo en la vida, ¿no? Entonces, cuando Prabhupada apareció, muchos jóvenes se acercaron, ¿no?, ya en el comienzo en Nueva York, y al escucharlo descubrieron que Prabhupada realmente tenía una verdadera contracultura, subcultura, ¿no? Entonces, de esa manera Prabhupada apareció en San Francisco, y ¿no? Mukunda fue con Janaki. Entonces los amigos eran Shama Sundar y Malati, le inspiraron mucho al escuchar de Srila Prabhupada y de todo el proceso de conciencia de Krishna. Y bueno, y abrieron un templo en Haight-Ashbury, en San Francisco, ¿no? Haight-Ashbury era la central de toda esa onda, ¿no? ¿Cómo se dice? Entonces abrieron un templo ahí. Y un día, mientras que Prabhupada estaba ahí, Malati fue a ver a Prabhupada, ¿no?, y le presentó una pequeña figura, ¿no?, una pequeña figura. Entonces, cuando Prabhupada la vio, Prabhupada, ¿no?, prestó reverencia a esa forma, ¿no?, y decía, en realidad, eso es Krishna, es la forma del Señor, es Jagannath. Y le preguntó a Malati, bueno, ¿no habrá más formas ahí en este lugar? Entonces ella dijo, sí, sí. Entonces, tráeme las otras dos también. Entonces Malati fue, ¿no?, y la llevó, ¿no? Para que las llevó. Y sabemos sobre Srila Prabhupada. Y Prabhupada está muy inspirado a ver Jagannath, su padre y Balaram. Entonces le dio la orden a Shama Sundar de, como se dice, tallarlas en grande. Y Shama Sundar era muy experto, tallador, ¿cómo se llama? Hacía escultura y todo lo que tenía que ver con leña, con madera, dice, ¿no? Entonces se puso a tallarlas. Y bueno, Prabhupada les dio la idea, ¿no?, cómo hacerlo y todo eso. Y un día Prabhupada fue al taller. Cuando entró en el taller, ¿no?, Shama Sundar le presentó que le había hecho. Estaban, bueno, muy, muy gruesos, ¿cómo se llama?, las formas todavía. Y encima de una de las formas había un paquete de cigarrillos, ¿no?
Entonces Prabhupada los tiró. Bueno, y después cuando estaban terminadas, hicieron el primer Ratha Yatra, consiguieron un camión, con una plataforma atrás, ¿cómo es eso? No sé cómo es en español. Sí, sí, ¿no? Y pusieron con deidades ahí, con decoraciones y todo. Y vi unas fotos antiguas de ese Ratha Yatra. Don Shamayola está manejando el carro, al lado suyo estaba su perro, y bueno, y los devotos estaban cantando y muchos hippies participaron también. En esa época, nuestro movimiento se conocía en muchas partes como la religión de los hippies. Bueno, ahí se celebraron el primer festival y terminaron en la costa. Y Pablo cantaba con ellos, hay fotos de eso. Bueno, entonces después del primer Ratha Yatra, ¿no? Los Ratha Yatras se fueron refinando cada vez más y más y más. ¿No? En Merida de Jagannath Puri son 3 carros tremendos. ¿No? Salen del Lions Gate, del portón León, del tremendo templo de Jagannath. ¿No? Es toda una instalación con muro alto alrededor, ¿no es cierto? Y toda la adoración en ese templo es muy, muy estricto, ¿no? Cuando cocinan para las deidades, ¿no? Solo usan los elementos de los recetos antiguos. Nunca usan vegetales que han traído los ingleses, no tomates, no coliflor y todas esas cosas, ¿sí? Y hacen más de 50 ofrendas a las deidades al día, 50 y algo, ¿no? Y ¿no? Hay mucho, cuando uno está ahí en Jagannath Puri, ve muchos carros, ¿cómo se cargados de potes de arcilla, ¿cómo se llama? Sí. De barro, ¿no? Para llevarlos para las ofrendas. Y cuando uno se acerca ahí, ¿no? Los pandas, los sacerdotes, hay muchos sacerdotes, hay todo un barrio de sacerdotes ahí en Jagannath Puri, ¿no? Entonces, ese pasado es muy apreciado ya que es sagrado, ¿no? Son ofrendas que se han hecho, ¿no? Bueno, a Jagannath, ¿no? Y sabemos del Bhagavad Gita, ¿no? Que nosotros, bueno, si busquemos purificar nuestra existencia, debemos alimentarnos solo los remanentes de las ofrendas que sean a Krishna, que se ofrecen con devoción, ¿no? Si no hacemos eso, al ingerir comida que no está ofrecido, incurrimos karma, ¿sí dice karma? ¿No? Karma. Sí, es pecaminoso en realidad. Esa misma comida se vuelve con causa de la contaminación del corazón. Bueno, entonces, recuerdo yo fui una vez, bueno, varias veces fue Jagannath Puri. Una vez me habían contado una historia, ¿no? Que había un rey, ¿no? Hay un rey en Jagannath Puri. Entonces, el príncipe, ¿no? Mejor dicho, el príncipe sentía mucha devoción a las deidades en el altar. Pero se enamoró de una joven musulmana. Entonces los templos en Jagannath Puri, los sacerdotes son muy, muy estrictos. Mismo nosotros no podemos entrar como bueno, blancos, ¿eso no? Occidentales. Y mismo también averiguando si uno realmente es cualificado para entrar en ese templo, ¿no? Son muy estrictos, ¿no? Bueno, entonces yo había escuchado esa historia que el príncipe se había casado con una joven musulmana. Entonces no lo dejaron entrar más en el templo, ¿no? Entonces el príncipe sentía mucha separación a las deidades Jagannath, ¿no? Y le colocaron un cuadro de las deidades en el Lions Gate, en el portón León, ¿no? Entonces el príncipe siempre iba, prestaba su referencia al cuadro, ¿no es cierto? Y yo había escuchado esa historia y quería ver el cuadro. Me dijeron que todavía estaba el cuadro, ¿no es cierto? Me acerqué, vino la policía, salieron los pandas, ¡ah! No querían que entre ahí, ¿no es cierto? Porque era occidental, ¿sí? No era hindú, ¿no?
nacido en una familia hindú o quizás una familia brahmínica, no sé. Bueno, entonces en Jagannath Puri se celebra el Jagannath, el festival de Jagannath, ¿no? Con muchas pompas, ¿no? Mucho, ¿no? Un grupo que cantan Hare Krishna, bailan y todo eso, ¿no? Y terminan, salen ese portón y hay un camino muy amplio ahí, ¿no? Pero todos los años celebran el Ratha Yatra en esa parte. Y como mencioné, vienen millones de personas para celebrar ese festival. ¿Sí? Y después el camino termina ahí, nos llevan a un templo, un dicho templo, a las deidades, ¿no? Y hay toda una historia también en Chaitanya Charitamrita, como Chaitanya Mahaprabhu había ido a un dicho templo, ¿no es cierto? Lo habían limpiado con sus discípulos, con sus devotos, ¿no? Y había usado esa limpieza como ejemplo de la limpieza del corazón. ¿No? Bueno, es un capítulo muy interesante. Los que no tienen ese Chaitanya Charitamrita vale la pena conseguirlo. Yo tengo en castellano ahora, en español. Gracias. Bueno, entonces, ¿no? En el festival, ¿no? Se llevan las deidades, cada deidad tiene su propio carro tremendo, ¿no? Mismo como suben las deidades a los carros también, es muy espectacular, muy espectacular, ¿no? Ponen cojines, ¿sí? Sí. Cojines grandes, ¿no es cierto? Y lo llevan las deidades de un cojín al otro, y muchos cojines se explotan, ¿no? Se llena ahí de toda clase de cosas del aire, ¿no? Bueno, y mientras se cantan mucho, ¿no? Cuando Chaitanya Mahaprabhu vino a Jagannath Puri, introdujo el kirtan, ¿no? El Yuga Dharma, ¿no? En todos los yugas, todas las épocas que se describen en el Srimad Bhagavatam, bueno, los Puranas también, ¿no? Se recomiendan diferentes procesos para la autorrealización, para despertar nuestro afecto o nuestro amor hacia la Suprema Personalidad en el corazón. En realidad se dice que ese amor al Señor se encuentra latente en el corazón. Y al practicar el servicio devocional o Bhakti Yoga, ese afecto, ese apego a la Suprema Personalidad se va despertando gradualmente. ¿Sí? Bueno. Entonces se cuenta que cuando Chaitanya Mahaprabhu estaba ahí cantando, ¿no? A veces el carro, ¿no? Chaitanya Mahaprabhu estaba cantando enfrente del carro, a veces el carro paraba. Y aunque todo el mundo ayudaba a empujarlo, ¿no es cierto? No lo podían hacer. En un momento cuando había pasado eso, Chaitanya Mahaprabhu vino, puso su frente, se puso su frente al carro y lo empujó, ¿no? Empezó que todo el mundo lo empujara otra vez. ¿Sí? Bueno, entonces también había un rey, Prataparudra. El rey Prataparudra, ¿no? Como dice, era rey, aristócrata, ¿no? Y normalmente los sannyasis no deben asociarse mucho con personas ricas para no confundirse con la opulencia que poseen, ¿sí? Entonces, el rey Prataparudra había visto una vez, ¿no? Cuando Chaitanya Mahaprabhu había venido con sus discípulos a Jagannath Puri, lo había observado, no sé, de la altura del palacio, algo así, no sé. Y se había quedado muy, muy impresionado. Y había visto devotos cantando Hare Krishna, pero cuando vio y escuchó ese kirtan, ¿no? Se quedó muy impresionado. Entonces, él quería tener una entrevista con Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Pero Chaitanya Mahaprabhu no quería asociarse con él por las razones que ya mencioné. Entonces, los devotos le recomendaban que se vista, ¿no? Así como, no como rey, sino que así como civil,
bueno, Prabhupada decía como caballero, ¿no? Prabhupada decía la ropa devocional, ¿no? Son damas y caballeros. Esa es la vestimenta civilizada, ¿no es cierto? ¿Qué te parece? Bien, bueno, gracias. Sí, entonces el rey, ¿no? En un momento Chaitanya, el carro paró otra vez y Chaitanya Mahaprabhu fue justo al lado, habían parado junto a un parque, pequeño parque. ¿No? Entonces Chaitanya Mahaprabhu se había acostado, ¿no? Para descansar y el rey Prataparudra vino y empezó a masajear los pies y cantando mantras. ¿No? Srimad Bhagavatam, también otros textos. Y Chaitanya Mahaprabhu quedó muy encantado, muy encantado. Y aunque no sabía quién era, no lo veía como una persona así como anteriormente descrita. Entonces, de esta manera, ¿no? Prataparudra también empezó no después de esto, cuando la procesión seguía, Prataparudra asumió una actitud muy humilde. Agarró una escoba y empezó a limpiar la calle antes de los carros. ¿No? Hacemos una actitud muy humilde. ¿No? Y Chaitanya Mahaprabhu se había quedado muy encantado a ver eso. ¿No? Porque normalmente las personas que son muy adineradas, son bellas, tienen mucha educación y todo eso, tienden a inflarse. ¿Inflarse? ¿No? Inflarse, volverse orgulloso. ¿No? Y cuando ven a alguien que está como compitiendo, se vuelven, bueno, hay conflictos y todo eso. ¿No? Pero Chaitanya Mahaprabhu ¿no? Nos dio un verso muy lindo, decía, Trinarapi Sunichena Taruriva Sahishuna, Amanina Maradena Kirtaniya Sadahari. Él decía, ¿no? Un devoto debe sentirse más bajo que la hojarasca en la calle, más tolerante que un árbol, dispuesto a darle respeto a todos los demás, sin esperar respeto para sí mismo. Kirtaniya Hari. Eso, ¿no? La finalidad es que dice ahí, si uno adapta esa actitud, esas cualidades, ¿no es cierto? Puede cantar Hare Krishna siempre. ¿No? Así que esto no basta en solo cantar Hare Krishna, sino que hace falta adaptar una cierta actitud, ¿no es cierto? ¿No? Por ejemplo, ¿no? De ser más tolerante que un árbol. ¿No? Los árboles están forzados a ser tolerantes. Cuando hay un problema no se pueden ir corriendo como los demás. ¿Sí? Y tantas entidades vivientes para alimentarse del árbol, de los frutos. Inclusive la gente viene, ¿no? Serrucha con serrucho, saca una rama para usarla para una cosa, ¿no es cierto? Y el árbol que queda está forzado a ser tolerante, ¿no? Ese ejemplo es muy lindo. Pero en realidad el verso dice, más tolerante que un árbol. ¿Eh? Eso. Así que esto, ¿no? Chaitanya Mahaprabhu, al ver eso, ¿no? Esa actitud en el rey, Prataparudra, no se quedó muy conforme. Está muy conforme con eso. Bueno, entonces estos festivales, ¿no? Como Chaitanya Mahaprabhu empezó a tomar parte en los Hatha Yatras, ¿no? Mostrando la importancia de este festival. ¿No? Mismo escucho en las clases de Puglia Prabhupada que decía, ¿no? Jagannath Puri se volvió importante para nosotros porque Chaitanya Mahaprabhu también empezó a participar en el festival. ¿Sí? En realidad Chaitanya Mahaprabhu vino para revivir la tradición Bhakti, ¿no? Por el proceso de Bhakti Yoga. ¿Sí? Cada tanto esas potencias se van perdiendo en el transcurso del tiempo. Y vienen grandes personalidades para revivir esas tradiciones. ¿No? Por ejemplo, mismo Srila Prabhupada, nuestro maestro espiritual también. ¿Sí? ¿No? Cuando Prabhupada vio su maestro espiritual por primera vez en 1922. Fue iniciado 11 años después.
¿no? En 1933. ¿No? O sea que duró un buen tiempo antes de ser iniciado, ¿no es cierto? Hoy en día, ¿no? Estamos muy ansiosos de tomar iniciación inmediata, ¿no? Y hay que poner unas reglas. ¿No? Mismo yo también fui iniciado Prabhupada en el comienzo, ¿no? Y yo estaba viviendo en el templo capaz como máximo una semana y vino Srila Prabhupada. ¡Prabhupada viene! De repente sonaba, ¿no? ¡Prabhupada viene! ¿Sí? Y de esa manera empezamos a limpiar como nunca antes, empezamos a pintar, ¿no es cierto?, el templo. Acá hay mucho que pintar, ¿no? Sí, ¿no? Y fuimos al aeropuerto para buscar a Srila Prabhupada, ¿no? Bueno, yo creo que he contado esa historia ya acá, ¿no? Bueno, en esa época los aeropuertos no eran como hoy en día, tremendos, ¿no? Pequeños, ¿no? Y volar era extremadamente caro. Solo viajaba gente en traje, corbata, maletín, ¿sí? ¿No? Esa onda, no sé cómo se dice. Y eran oscuros, ¿no? No se veían colores así como hoy en día. O la gente viaja en bermuda short, no sé. Sino que todo muy formal, ¿no es cierto? Bueno, escuchamos que Pablo iba a venir, ¿no? Agarramos la alfombra en el templo, lo llevamos al aeropuerto, en subte, ¿no es cierto? Varios devotos, ¿no? La entramos en el aeropuerto, después antes donde salen los pasajeros, ¿no? Nos sentamos ahí, prendimos el incienso, ¿no? Y sí, ¿no? Y con nosotros había venido un joven hindú, que daba algo más en la cultura, ¿no es cierto?, védica. Entonces él había traído una rosa roja, cosa con tallo, como es tallo largo, ¿no? Entonces, en un momento, Prabhupada salió, ¿no? Y en comparación con todo lo que nos rodeaba, Prabhupada parecía ahí refulgente, ¿no? En azafrán, con una sonrisa que, oh, ¿no? Cuando uno a veces veía a Prabhupada sonreírse, todo el mundo se sonreía, sin entender nada de lo que habrá dicho, algo por el estilo, ¿no? Entonces Prabhupada salió y nos vio cantando Hare Krishna, prestamos referencias, y Prabhupada se quedó, ¿no?, mirándonos, y nos quedamos sentados, no sabíamos qué hacer, ¿no? Y el chico hindú se acercó a Prabhupada, le dio la rosa, ¿no? Y Prabhupada se lo agradeció, empezó a olerla, cosas así. Y había un devoto entre nosotros que había venido de la India, ¿no? En esa época, ve que los Estados Unidos estaban en guerra en Vietnam y empezaron a llevar todos los jóvenes al servicio militar. Entonces Prabhupada había enviado a algunos devotos que estaban por, ¿no?, ir al servicio militar, los mandó a diferentes partes del mundo. Prabhupada decía, los devotos nos sirven como soldados, son brahmanas, ¿no? Son flacos y no sé qué, ¿no? Son vegetarianos, ¿no? Gente débil, ¿no? Bueno, no es cierto completamente, ¿no? Entonces ese chico Pablo había mandado a la India. Entonces, como él sabía mucho de impresión, ¿no? Y Pablo quería imprimir revistas, libros en el lugar ahí. Entonces lo llamó, y ese devoto ya sabía algo más de la etiqueta Vaishnava, ¿no es cierto? Y se soltó del grupo, se lanzó ante Prabhupada, hizo un dandavat, ¿no es cierto? Se cayó como una barra, ¿cómo se llama? Una barra, tocó los pies de Srila Prabhupada, ¿no? Y Prabhupada se inclinó, ¿cómo se llama? Se inclinó y empezó a acariciarle la cabeza, ¿sí? Hare Krishna. Esto lo he visto varias veces. Bueno, entonces, ¿no?, él lo llevó a Pablo en un taxi, ¿no? Llevó al taxi, nos quedamos mirando así, ¿no? Con Pablo, salía y agarramos la alfombra, apagamos el incienso, ¿no? Y llevamos la alfombra de vuelta al templo, ¿sí? Y también había venido un devoto con Srila Prabhupada, ¿no? Purushottam se llamaba. Lo acompañaba en sus viajes a Srila Prabhupada. Entonces, cuando lo vimos a Purushottam, nos asombramos. Llevaba una cadena alrededor del cuello,
con un Jagannath colgado, ¿no es cierto? Muy poco común, ¿no es cierto? Porque esto fue después que Malachi había encontrado los Jagannaths y hizo el primer Ratha Yatra, ¿no? En esa manera Jagannath, ¿no? Se volvió muy popular entre los devotos. Y en realidad una de las primeras cosas que hice yo cuando me volví devoto, me retiré al techo y tallaba Jagannaths, ¿no? Pequeños, eso lo regalaba a los devotos. Bueno, sí, bueno, entonces, y después, bueno, pues unos días, ¿no? Yo le pregunté a Srila Prabhupada si podía ser su discípulo, ¿no? Y como dicen, yes, sí, en India, hacen así. ¿Alguien se ha ido a India una vez acá? Bueno, ustedes ya saben. No hay más, bueno. Van a ver. Entonces, Srila Prabhupada, nosotros comenzamos a ir a Londres, a Ratha Yatra, ¿no? Shamasunda y Malachi, bueno, y otras dos parejas fueron a Londres, ¿no? En realidad en Hamburgo, norte de Alemania, fue el primer templo en Europa, ¿sí? Donde yo me volví devoto. Pero mientras tanto los devotos habían llegado a Londres, ¿no? Y Shamasunda empezó a preparar el Ratha Yatra ahí también. Sí. Entonces todos los años celebraba Ratha Yatra en Londres y nosotros siempre íbamos a Londres. No solo nosotros, todos los devotos en los nuevos templos que estaban ahí iban a Londres. No solo por Ratha Yatra, sino que Prabhupada siempre participaba en Ratha Yatra. Y venía. Y cuando íbamos, ¿no? Hacíamos la procesión, no solo vimos las deidades en el carro, en el altar que tenían ahí, sino que bajo de las deidades había una plataforma con la Vyasa de Srila Prabhupada, ¿no? Entonces cuando hicimos la Ratha Yatra y miramos las deidades, nos damos vueltas, ¿no? De cantar la ley que damos vueltas, veníamos a las deidades y veníamos a Srila Prabhupada, ¿no? Con los cartas, ¿no? También cantando, acompañándonos, ¿sí? Eso, ¿no? Y un año no fui a Londres. Pero después me enteré que Prabhupada se había bajado del carro y había bailado a lo largo de toda la procesión. Había bailado con los devotos. Sí, hay fotos de esto, ¿no? Prabhupada bailando y los devotos alrededor de Prabhupada, ¿no? Más inspirados en la Prabhupada, en la Kirtan. Sí. Y recuerdo, también una vez llevamos Prabhupada a Trafalgar Square, ¿no? Trafalgar Square. Es una plaza en el centro de Londres y hay una columna muy larga, ¿sí? Con una, ¿cómo se dice? Una figura, ¿cómo se dice? Estatua de Nelson, ¿sí? De Nelson, ¿no? Uno de los grandes héroes de Inglaterra, Nelson, ¿sí? Y pusimos la Vyasa en la base de la columna Nelson. Y el próximo día salía en un diario en Londres que Bhaktivedanta Swami le está haciendo competencia a Nelson. Y cuando recuerdo, ese Ratha Yatra fue muy especial. Cuando nos llevaron a la estatua de Nelson, habíamos preparado muchísimo prasad. Como esos tambores, ¿cómo se llama? Esos grandes, sobre color y tiene una tapa negra, algo por el estilo. ¿Sí? Había muchísimos de estos, ¿no? Y recuerdo después cuando agarramos las cosas, nos fuimos a la plaza, todavía había ¿cómo se llama? Un tacho con gulab jamuns, ¿no es cierto? Y lo llevamos en un coche, ¿no es cierto? Y bueno, y durante el viaje, ¿no? ¿Se imaginan qué hicimos? ¿No? Y eran gulab jamuns de primera. No como en muchos lugares ahora importan gulab jamuns, ¿no? De la India, ¿no? ¿Cómo se dice? Hecho, caminados, ¿no es cierto? Pero en realidad Srila Prabhupada hacía las gulab jamuns mismo, ¿no? Y Prabhupada los llamaba las balas de ISKCON, ¿no?
cuando la gente comía esos kulabjamas, eran muy convincentes esos kulabjamas. Justo escuché Pablo decía, si uno ¿no? participa en el Ratha Yatra, ¿no? cualquier cosa que hace durante el Ratha Yatra, si ayuda a tirar o canta los santos nombres con los devotos, ¿no? Naturalmente se va despertando la conciencia de Krishna en el corazón. Las personas se van purificando. Prabhupada dijo precisamente 3 cosas: cantar a Hare Krishna, bailar y tomar prasad. ¿No? Y si uno ¿no? tiene algo de ¿cómo se dice? Cerebro, ¿no es cierto? También tenemos libros, ¿no es cierto? Y esos libros fueron la contribución más importante de nuestro espiritual. No fueron sus libros, no fueron sus especulaciones, sus inventos, ¿no? Sino que son todas traducciones de las antiquísimas escrituras védicas, ¿no? Como Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, ¿no es cierto? Y Prabhupada nos presentó con sus comentarios, Sampradaya comentarios, ¿no? O sea que como habían pasado por la sucesión discipular desde miles y miles de años, ¿sí? Y cuando Prabhupada llegó a Estados Unidos en el comienzo, Prabhupada contaba que, bueno, es una introducción a Bhagavad Gita. Prabhupada menciona esto. Cuando había venido a Estados Unidos, descubrió que habían más de 700 traducciones del Bhagavad Gita, ¿no? Pero Prabhupada decía, de todos los que había visto, ninguno era Bhagavad Gita tal como es, ¿no? Sino agregaban sus inventos, ¿no? Sus especulaciones, ¿no? Que puede ser que no, todo esto, ¿no? Esa no es la manera como se presenta o como se recibe el Bhagavad Gita, ¿no? Sino que los comentarios deben estar en línea con la sucesión discipular, ¿sí? ¿No? Cuando Prabhupada traducía sus libros, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? En Mayapur, por ejemplo, en el cuarto Srila Prabhupada hay un libro así grande, ¿no es cierto? Tremendo, en donde se encuentran comentarios de los acharyas. Son como 9 acharyas que comentan, ¿no es cierto? ¿No? Y Prabhupada a veces miraba, ¿no? estos comentarios, ¿no? para seguir en la misma línea, ¿no es cierto? Esto. Y entonces Prabhupada decía, todas esas Bhagavad-gitas eran prácticamente inútiles, ¿no? Y ninguno de esos Bhagavad-gitas había transformado una sola persona a ser un devoto, ¿no? O sea, ¿no? Entregarse al Señor y ¿cómo se? Entregarse al proceso de Bhakti Yoga para purificar el corazón, ¿no? Para despertar la conciencia de Krishna en el corazón. Pero cuando Srila Prabhupada nos presentó su Bhagavad Gita, pasó algo muy diferente. En todas las partes del mundo, donde la gente había recibido los libros, experimentaron un cambio del corazón y se volvieron devotos, ¿sí? Pero con todo, no así nomás, fin de semana, cosas, ¿no? Sino que entregando sus vidas al servicio devocional, ¿sí? Cantando las rondas en forma regulada, siguiendo 4 principios, lo que es muy, muy difícil, ¿no? Para gente que está acostumbrada al materialismo, ¿no? En heroísmo, pues, ¿sí? ¿No? A la gratificación de los sentidos, como no comer carne, no huevos, no pescado, no sexo ilícito fuera del matrimonio, no embriagar, ¿no? Intoxicarse, ¿no es cierto? Y no juego de azar, o sea, especular, ¿no? Entonces, esto, Pablo decía, son los pilares de la vida espiritual, ¿no? Esos son los pilares, así como, bueno, eso no tiene 4 patas, pero imagínense, eso tendría 4 patas, ¿no es cierto? Para mantener la plataforma del servicio devocional, o mejor dicho, la moralidad y la bondad, ¿sí? Como Pablo decía, cuando se trata de encender pasto verde, fresco, es prácticamente imposible. Pero cuando el pasto está seco, es, ¿cómo se dice? Paja, se entiende fácilmente, ¿no? En forma similar, sin estar fijo en la moralidad y la bondad,
¿no? Es muy difícil encender el servicio devocional. ¿no? Por eso, ¿no? Srila Prabhupada insistía en eso, ¿no? Y nos aceptaba como discípulos bajo esa condición. Cantar en nuestras cuentas 16 rondas de la Hare Krishna Mantra y seguir los 4 principios. Esas son las promesas que también se hacen, ¿no? Cuando uno acepta iniciación del maestro espiritual. No, el maestro espiritual te pregunta, ¿y cuántas rondas vas a cantar en esos rosarios? ¿No? Y algunos dicen 16, algunos dicen mínimo 16. ¿Y qué principios vas a seguir? ¿No? Y dice, hay que hacer las promesas. Bueno, no más carne, todas esas cosas, ¿no? Esos principios. Y esto no solo para, bueno, 6 meses, una semana, algo por el estilo, sino que para toda la vida. Lo que se prometa, ¿no? Se debe cumplir. Es por eso muchas veces cuando los devotos quieren que les prometo algo, ¿no? Por ejemplo, ahora me están invitando para Gatha Yatra, ¿no? Y para, bueno, en Santiago también, en Coyhaique, en Patagonia también. Y siempre les digo, mira, yo no puedo prometerlo porque voy a tener que cumplir. Bueno, entonces Srila Prabhupada nos trajo ese festival tan extraordinario. ¿Sí? Normalmente en otros países, la mayoría de la gente que viene a participar en los Gatha Yatras son hindúes. Y como acá parece que no hay muchos hindúes, ¿no? Pero en países donde, en Europa hay muchísimos hindúes. Por ejemplo, en Alemania, donde yo nací, hay muchos jóvenes hindúes que vienen a estudiar, ¿no? Y después, con los títulos, quieren trabajar ahí, ¿no? Entonces, y muchas veces cuando ¿no? vienen algunos padres, esos jóvenes, los jóvenes los llevan a nuestro templo. Y los padres nos agradecen. Oh, qué bueno que ustedes cuidaron a nuestros hijos. Bueno, acá es un poco diferente, ¿no? Pero ya en unos países cerca, Panamá, por ejemplo, hay muchos hindúes. Estados Unidos está, ¿no? Tantos hindúes. Nuestros templos, más de la mitad de los devotos son todos hindúes. Bueno. Y cuando los hindúes escuchan del Gatha Yatra, inmediatamente se inspiran, quieren participar. Porque aún ahí, hasta hoy en día, después de miles de años, el festival Gatha Yatra es muy popular. Muy popular. Bueno, entonces, no voy a decir nada más ahora, porque acá tenemos un experto con respecto al festival de Gatha Yatra, que les iluminará un poco, ¿no es cierto? No solo un poco, ¿no? Bueno, capaz hay una pregunta antes que demos el micrófono. ¿No preguntas? Diga algo. Muktina. Conozco una historia del templo de Jagannath Puri, del templo de Jagannath en Vrindavan, en el Vrindavan, en la calle de la procesión de Vrindavan, el Vrindavan Parikrama Marga, hay un templo de Jagannath, y me contaron la historia de cómo llegaron esas deidades ahí. Que Haridas Thakur soñó que el Señor le pidió que vaya a Jagannath Puri a buscar las deidades, porque las deidades que son de madera cada tanto se renuevan, y estaban justo en el año en que las iban a renovar, y el Señor le pidió que fuera a buscarlas para instalarlas en Vrindavan. Y él fue con unos cuantos brahmanas, sacerdotes, a buscar esas deidades viejas, y habló con los sacerdotes del templo y le dijeron, no hacemos eso, no se las damos a nadie, las hacemos un mausoleo y las guardamos ahí y nada más. Pero no somos quienes, en todo caso, preguntarle al rey. Y pidió audiencia con el rey y le pidió ese favor, si le podía dar las deidades porque el Señor lo había mandado. Y le dijo que no, tampoco, porque no es la costumbre. Así que lo lamenta mucho, pero no. Así que Haridas Thakur
se sintió muy mal de no poder cumplir con esa misión que tenía y se fue a orillas del Ganges a ayunar hasta que muriera, digamos. Y esa misma noche el Señor se presentó en el sueño del rey y le dijo: te mandé mi devoto con una misión y vos lo rechazaste, ahora está haciendo austeridades a orillas del Ganges, anda a buscarlo ya mismo, pedirle perdón y hacer lo que te dice, porque para eso te lo mandé. Y entonces el rey se despertó muy angustiado, ofendió a un devoto y llamó a todos sus soldados y fueron a buscarlo a algún lugar en el Ganges. Lo encontraron, el rey le pidió disculpas y le dijo: ¿cómo vas a llevar a las deidades? Y caminando, cargando allí, somos 6, dijo, eran 2 cada uno y van llevando a la deidad, pero eran muy pesadas. Dijo: no te preocupes, yo te pongo soldados para custodiar, te pongo un grupo de brahmanas para ir santificando el camino y los vas a llevar en carros, te pongo carros, caballos y todo lo demás y voy a ayudar a construir el templo en Vrindavan. Así que hizo todo eso. Jai. Hare Krishna. Gracias. ¿Quieres? No, tú no todavía. ¿Alguien más que decir algo? Bueno, terminamos. Muchas gracias por su paciencia. Haribol. Queremos darle las gracias a su santidad la Guru Maharaj por esta hermosa clase. Una pequeña cosa para agregar: él estaba hablando que